La otra mirada de lo que pasa. Hasta el mediodía. 93.3. Ahora en la mañana que escuchan todos, hablan los protagonistas. En el Quinto Poder, momento de entrevistas. Muy bien, 7 minutos pasaron después de las 10 en la República Argentina. Bueno, ayer yo les comentaba que tenemos algunos datos interesantes de la consultora de opinión Quality, esta consultora que tiene base en la ciudad de Colón, pero que trabaja a nivel provincial en cuanto a sus mediciones. Bueno, ayer yo les contaba también que se dieron algunos datos interesantes, por ejemplo, en torno a la condena a Cristina Fernández. Otro de los temas tiene que ver con la baja del consumo, que también hicimos aquí en Crespo una pequeña medición, un poco a vuelo de pájaro, para ver qué es lo que qué opina la gente al respecto. Y también, por otro lado, cómo está la salud pública o cómo percibe la salud pública la atención el entrerriano. Y hay datos bastante preocupantes, ¿no? Pero bueno, para ampliar un poco más con respecto a esto, lo tenemos allí en línea a el director de la consultora, a Julián Santana, con quien siempre aprovechamos para charlar sobre diversas cuestiones, como para entender qué dinámica hay aquí en Entre Ríos en torno a la cuestión económica principalmente, pero también qué opina el entrerriano sobre otros aspectos, ¿no? Uno de esos aspectos, como yo les decía, es el tema de la condena a Cristina Fernández, que en un 44,7% dice estar de acuerdo con esto. Y también quiero aprovechar para atar este tema a lo que hablamos hace un ratito con otro colega, el tema de YPF, ¿no? Que también vuelve a la palestra juicio que hace mucho tiempo se lleva a cabo en los tribunales de Estados Unidos. Bueno, Julián, saludarte. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Mónica, buen día a la audiencia que está escuchando este programa y bueno, bienvenidos a nuestros sistemas de trabajo y sí, para hablar un poco de todo lo que propongas, ahí estamos para colaborar con el programa. Dale, si te parece vamos a arrancar con el tema de la condena a Cristina. Vemos aquí un 44,7% de acuerdo, un 28,4% que no está de acuerdo. Hay un dudoso también que lo veo alto, 15%. Después el que no responde, bueno, pero esto que ustedes han medido, que tiene fecha del 16 al 18 de junio y que es entrevista personal, que vos siempre lo remarcás a esto, ¿cómo podríamos atarlo con el tema de YPF, si te parece, para hacer un poco un análisis más integral? Bueno, vamos por el tema de cómo ve la gente la condena a Cristina. Lo que estamos viendo cuando estamos analizando lo que es no está de acuerdo y el dudoso, vamos a ver que prácticamente la mitad de la población está de acuerdo con la condena y la otra mitad no está de acuerdo, porque ese dudoso prácticamente es el que dice no estoy de acuerdo, pero quedo con la duda. Si sumamos, estamos casi en un 44% exactamente, sí, cierto. Que es muy similar al el que está de acuerdo. Las mediciones en cuanto a no responde siempre está entre el 10 y el 15%, nos dio 11,6%, pero esto un poco nos está demostrando cómo está dubitativa todavía la gente y cómo el justicialismo, el peronismo o cualquier otra vertiente dentro de lo que es el justicialismo está manejando la provincia en cuanto a su pensamiento político. Con esto lo que estamos detectando es que Entre Ríos todavía es un nicho de operaciones para el justicialismo, porque la mitad de la población, aún así que no están en el gobierno y aún así no están recibiendo algún tipo de dádiva que se pueda estar recibiendo porque es el gobierno de turno, en este caso es el gobierno que está en las antípodas, ¿no? Y sin embargo la gente sigue pensando en eso, o sea, tenemos un alto nivel de gente que no estaría aprobando esta condena judicial, que bueno, que es real y tiene pruebas, y está concursada por un juicio como corresponde, pero que aún así la gente no lo logra atar a la realidad. Y si a esto lo traspolamos a lo que es el juicio de YPF,
estamos observando exactamente lo mismo. Si uno hoy ve redes sociales como publicaciones en distintos periódicos o noticieros de nivel nacional, están exactamente lo mismo. O sea, no me hago cargo, pero eso no es realmente culpa mía, sino del otro, Ajá. cuando en realidad, primero que todavía hay algo que no se está explotando, que es el total. Se está hablando de 16 mil millones de dólares, que es el equivalente al 51%, Ujú. pero lo que no se está hablando es del monto total. El monto total de ese juicio es de más de 26.100 millones de dólares, Ujú. no de 16 mil millones. Ujú. El tema, primero, que tenemos un problema. Esa liquidación de esas acciones nunca van a poder, esto es como para hablar para la tribuna, ¿no? Ujú. Ese anuncio que ordena a la Corte ceder el 51%, si hipotéticamente eso pudiera ser se pudiera hacer realidad, Ujú. chocaría con que automáticamente la empresa YPF se convierte en pública, se convierte en privada. Ujú. Y eso es imposible. ¿Por qué? Porque necesita la aprobación del Congreso. Así como Claro. en aquel 2012 se aprobó mediante el Congreso expropiarle a Repsol, hoy en día pasó lo mismo. Y acá un poco se ve los entretelones de cómo se maneja a veces la economía o Ujú. algunos centros de interés financiero, Ujú. donde alguien tenía la deuda de YPF y decidió venderla a favor de algún otro fondo de inversión, en este caso Bulford. Si Bulford invirtió en una deuda es porque sabía que le iba a cobrar. Ni yo ni Sí, vos compramos sí, sí, algo que sí, sí, sí. sabemos que no va a dar resultado. Sí, sí, sí. Podremos cobrarlo mañana o pasado, pero sabemos que eso se va a cobrar. Siempre nosotros utilizamos la misma expresión. Los países no desaparecen. Ujú. Cualquier país que tome deuda, tenga o no tenga fondos, en algún momento se le cobra, porque Argentina va a existir de acá a la eternidad. Ujú. Entonces, Argentina, como cualquier otro país del mundo, va a existir y cualquier deuda que tome o no tome, en algún momento la termina pagando. Ujú. Sea el gobierno actual el que le sucede o dentro de 20 años, eso se va a pagar. O sea, es hablar para la tribuna, decir, ordeno que pases el 51% de las acciones, porque es imposible que pase eso. Primero porque si vamos a la parte legal, el Congreso nunca lo va a aprobar. Ujú. Suponiendo que el Congreso lo apruebe, automáticamente deja de ser una empresa paraestatal, porque mitad fondos privados y mitad fondos Claro. públicos. Ujú. Entonces sería una empresa privada y ya dejaría de ser YPF y podría tener el nombre de cualquier otra institución. Lo Ujú. que pasó acá es que la jueza define que ese 51% equivale a una masa de dinero, más todo lo que lleva, que son más de 10 mil millones más todavía. Por eso no se habla de 26 mil millones, Ujú. sino de 16 mil millones, pero la deuda es de más de 26 mil millones. El tema de lo que acá se trata es de llegar a que, bueno, esto es lo que deben, proponemos esto que nunca se va a poder dar, pero deben sentarse a negociar y ver qué es lo que pasa. Esto es abril de este año, nosotros en abril de este año ya teníamos noticia de eso, Ajá. donde había algunas conversaciones informales para esa deuda cerrarla en alrededor de 8 mil millones de dólares. Pero ¿cuál es el problema que tenían para cerrarla? Y por eso no se cerró en su momento. Es Ujú. que este año nuestro país tiene un montón de deudas para cancelar de cuotas que hace muchos años atrás, con otros gobiernos, que no han sido el actual, firmaron que deberían hacer liquidación de esas cuotas de préstamos y endeudamientos que hubo, y todos coincidían para este año y el año que viene. Este Ujú. año hay más de 16 mil millones de dólares de vencimiento de deuda, Ujú. donde recién ahora se empezaron a cumplir. El tema Claro. es que todavía hay un montón, entonces tomar más deuda de la deuda que hay, que no se sabe cómo se va a pagar, sería armar una bomba de tiempo. Ujú. Claro. Lo que logró esto fue, sí, que vamos al súper ahora, gracias a Dios, todas las semanas y prácticamente o con ínfimas diferencias, terminamos pagando el mismo producto casi al mismo precio. Ujú. ¿Qué pasó con eso? Detuvimos la inflación, pero claro que si nos hubiéramos dedicado a la plata que teníamos en la billetera, ir
a pagar la deuda X, después no teníamos plata en la billetera para ir a pagar la comida. Y cuando no tenemos eso, ¿qué es lo que hacemos? Y esto le hablo a doña Rosa, que está escuchando la radio. Doña Rosa no tiene plata en la billetera porque la plata que tenía fue y pagó todos los préstamos que tenía. Y lo que tiene es ir otra vez a una casa de cambio o de préstamos y le dice, ¿me presta 100.000 pesos? Se lo dan. Y dije, no, otra deuda más, porque esos 100.000 fueron a supermercado. Acá lo que se hizo fue al revés. Aguantemos a ver qué es lo que puede pasar. Pasó esto que está pasando ahora y tenemos un grave problema porque tenemos cuentas a pagar y nos cae esto que en realidad va a terminar como siempre se termina. Se sientan a negociar y ven de qué manera, con emisión de bonos y alguna otra cosa más que seguramente va a haber, o alguna cesión de acciones, pero no más de eso, porque es imposible. Aparte que hoy Vaca Muerta se ha convertido en la tercera reserva mundial de petróleo y de gas, por lo que también alguien que sea un poco inteligente va a decir, no puedo romper relaciones de la mina de oro que tengo ahí. Es otro tema. O sea, ayer, por ejemplo, las acciones de YPF bajaron hasta un 5%. A nadie le sirve, supongamos el fondo Bulford. Ayer sus acciones valieron 5% menos en el caso que hayan podido acceder a las acciones. A nadie le conviene que su empresa valía 100 y en 24 horas vale 95 y nada dice que no pueda valer 90 después. Entonces todos son inteligentes a la hora de negociar y seguramente va a haber una negociación o algún reclamo por parte de la parte de defensa de nuestro país para ver de qué manera se sientan y seguramente es lo que va a pasar. Y aparte que, vuelvo a repetir, a nadie le conviene en esto que se deprecie el valor que ya tiene, que saben que vale. Nuestra para los próximos 86 años tenemos provisión de gas para una buena parte del mundo. Hasta hace 3 años atrás traíamos y poníamos en dársena a los buques que licuaban gas porque no teníamos gas propio. Hoy ya estamos vendiéndole a Brasil, a Bolivia, a quien le comprábamos, a Chile, y empezamos a exportar a Medio Oriente. O sea, pasamos de estar endeudados y no proveer, no proyectar nada, a decir, por los próximos 86 años tenemos gas para todo el mundo. Y ni hablar de la producción de barriles de petróleo, donde estamos día a día y mes a mes incrementando el nivel de envasado de barriles de petróleo, que cada vez hace más grande la cuota de participación en el mercado mundial de petróleo de YPF. Por eso digo, hablar para la tribuna, hablamos todos, pero la realidad no pasa tanto por ahí, y es un poco lo que tiene que ver con este país, que hay que hacerlo un poco plausible y un poco más real a lo que está pasando en el mundo, porque tenemos que insertarnos en el mundo. Si seguimos como veníamos, tenemos graves problemas. Pero no es solo en eso, ustedes lo van a ver ahí mismo, el equipamiento de su radio, no es lo mismo que si miramos hace 10 años atrás. O sea, si ustedes no avanzan, no evolucionan, si ustedes se dedican a hablar solamente de la ciudad, pero no, en el caso mío, mi autorreferencio, no se preocupan por buscar a alguien que les diga, en la provincia está pasando esto, no evolucionan. Y cualquier país, en cualquier sentido, pasa eso. Hace poco hicimos también inclusive algo que estamos preparando, que seguramente la segunda mitad del año va a salir a difusión, que tiene que ver con la parte de educación. Estamos haciendo unas mediciones y controles de lo que es la parte educativa en la provincia, y la verdad que nos estamos cayendo de espalda cada vez más, y en vez de sembrar futuros egresados universitarios, lo que estamos haciendo es sembrar futuros digamos frustrados, que terminen la secundaria y vean que no tienen más horizonte que ese, porque es tan débil la educación que estamos teniendo, que los chicos
se ponen contentos porque más de una vez no tienen clase. Lo que no se dan cuenta es que cuando lleguen a la universidad se les va a exigir un nivel de conocimiento que no van a tener. Es un tremendo daño eso que pasa, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, es un tema muy interesante el de la educación. Incluso la vez pasada me mandaste como una suerte de anticipo, pero me gustaría por ahí abordarlo en algún momento con un poco más de detenimiento. Si te parece, como para pasar a otro de los tópicos de esta encuesta que ustedes han hecho recientemente, el tema de la baja del consumo, ustedes están advirtiendo que hay como una, digamos, reacción, como que cada lugar tiene su realidad. ¿Es un poco así esto? Esto lo hicimos a nivel provincial, o sea, tenemos las mediciones individuales. Sí, cuando digo lugar quiero referirme a localidad, ¿no? Claro, bueno, esas mediciones las tenemos, pero a veces las mediciones son chicas y no muestran el tamaño general, por eso hacemos el tamaño a nivel provincia. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que detectamos a nivel provincia, que un tercio de los hogares está recortando gastos, o sea, y eso se está viendo, pero no es porque hayan aumentado los productos, sino porque por ahí se está deteniendo el nivel de ingreso que está habiendo. Sí. Ese es el problema. Sí. Ejemplo, si vamos a un ejemplo, un sueldo de 500.000 pesos, el mes pasado seguramente si pagaba servicios y un montón de cosas, equivalía ese 500.000 pesos para cubrir un nivel de canasta de consumo. Este mes, si hubo movimiento de precios en los servicios, dígase luz, gas, telefonía celular, internet, etcétera, etcétera, si esos comen un poco más de esos 500.000, quiere decir que quedó menos disponible para la canasta familiar. No quiere decir que aumentaron los precios de los comestibles. Pasa que quedó menos disponible de dinero para eso, y ahí es donde se comienzan a hacer los recortes. Ahí es donde uno dice, me está alcanzando menos la plata. A veces, sin darse cuenta, uno opina. Nos pasó en una charla informal que hemos tenido con otro medio, donde evidentemente le prestaba mucha atención a las bebidas, y después terminaron reconociendo que no es que las bebidas aumentaban, sino que por ahí querían consumir más bebidas, porque, bueno, bebida blanca, ahora un poco el frío, etcétera, etcétera, pero son bebidas más caras, que consumen más en fondos de dinero y que queda menos disponible de dinero para otra cosa. Seguro. Bueno, entonces, a propósito de aumentos que estás hablando, bueno, viste que julio viene ya arrancó con varios aumentos, ¿no? Se van a venir varios aumentos de los servicios, la energía, bueno, todo eso. Sí. Exactamente, pero eso igual, ahí también estamos viendo cómo la asimetría que hay, donde todos decimos país federal, pero el país federal no existe. Acá en la zona, el boleto mínimo de un micro es de 1.500 pesos. Y acá no salen a hacer paros, no salen a hacer corte de ruta, no salen a hacer absolutamente ningún movimiento que tenga que incidir con ese precio. Sin embargo, aumentó 11 pesos el boleto en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal, para aquel que no lo ubique, 11 pesos, y están haciendo un gran movimiento de información de cómo aumentaron los... Y pasó de 4.80 a 4.90. O sea, es ínfimo el precio, 4.80, 4.90 con 1.500. Ustedes ahí en la terminal que tienen ustedes, vayan a ver cualquier, no sé, de ahí ustedes que tienen a seguir, creo que deben tener a Viale, deben tener servicios muy cercanos. Sí, para nada. Bueno, fíjense ustedes los precios, y pagan 400 pesos, no pagan 400, pagan 800 pesos. Alguien se quejaba de los subtes, 900 pesos, pero lo que no se fijan es que en Capital, con 900 pesos, uno haciendo combinaciones en el subte, con pagar una sola vez, puede viajar desde Belgrano Norte, desde Barrancas de Belgrano, para que lo ubiquen mejor, a La Boca, a Constitución.
y es un trayecto de varias horas de andar Sí, debajo mucho de más tierra, largo. Sí, sí, sí. y mucho más largo exactamente, Ujú, y fíjense los precios. Entonces, la asimetría que tenemos, nosotros los del interior, subsidiamos ese transporte, porque lo subsidiamos, y si no pregunten por qué Salto Grande debería tener el costo de nuestra energía un tercio de mm, lo que pagamos, sin mm, embargo, pagamos la luz más cara que exacto. el bonaerense. Todavía seguimos Hoy con eso. Ujú, una factura de luz de acá, promedio 60.000 pesos, ese mismo consumo en Buenos Aires es de 21.000 pesos. mm, ¿Dónde está la represa Salto Grande en Buenos Aires? En ningún claro, lado. Está sí. en Entre Ríos. Y Ujú, buena parte de la provincia de Buenos Aires se abastece de energía eléctrica con Salto Grande. Y ese es un gran problema de las asimetrías, donde una buena parte del interior subsidia la vida en las grandes urbes, ujú, que a la vez ahora, y vuelvo a tocar otra parte de la economía provincial, incide mucho. ¿Por qué? Es muy difícil o muy poco margen de la población puede decir me tomo una semana, 15 días de vacaciones en cualquier lugar del país siendo entrerriano. ¿Por qué? Porque tiene bajos niveles de sueldo. En cambio, el bonaerense tiene 3 veces más nivel de sueldo y es el que realmente viene al interior a consumir. ujú, Entonces ahora tenemos problemas con el turismo. Yo estoy en una zona donde el 70% de las inversiones turísticas que hubo hace 15 años atrás, hoy ese porcentaje están cerrados y a la venta. ¿Y por qué están cerrados y a la venta? Porque no hay turismo. ¿Y por qué no hay ujú, turismo? Porque se empobreció buena parte de la población y no consume ese producto. sí. Ni hablemos de análisis más fino de si estamos más caros, si cobramos lo que corresponde, Ujú, si lo que damos realmente es lo que sí, sí. corresponde, pero sin evaluar eso, estamos con ese problema de la asimetría. Ujú, Entonces, mientras no hagamos más federal a este país, tenemos estos graves problemas. En cuanto a la baja de consumo, un 20% nos decía la provincia planea iniciar recorte de gasto y tiene que ver con esto que hablábamos recién, ¿no? Que ujú, por ahí nos vamos hacia un cierto tipo de consumo que nos desbalancea. Y hay perdón, un nivel muy bajo, nosotros lo detectamos en un 4%, hay otras consultoras que nosotros tenemos contacto y les dio un 2, un 3%, que es ujú, el nivel que, digamos, tiene cierto nivel de ingreso que puede mantenerlo, o porque son empresarios, o porque tienen sueldos jerárquicos, ujú, pero son los menos, son los únicos que pueden decir o sigo realizando ahorros sin recortar gastos. ujú. Bueno, sí, interesante tu mirada porque esto que vos decías, bueno, de la baja del turismo, hace pocos días anduve por Termas de Gualeguaychú porque quería conocerlas y me Ujú. sorprendió, la verdad que estábamos solos ahí porque y estaba hablando de un fin de semana, ¿viste? Entonces no se veía esto hace algún tiempo atrás, ¿no? Y hay muy poca, digamos, poca presencia, como vos decís, de turistas provinciales y muchos de Buenos Aires, ¿no? Que vienen desde aquel lugar. Bueno, te llevo a una última consulta, como ¿Mm? para ir redondeando ya. Con Sí. respecto a la salud pública, que este es un tema también muy interesante porque quizás podríamos atar el tema del dióspero del Óser, ¿no? Que ha tenido un gran debate y discusión en Entre Ríos, porque más o menos la mitad de los entrerrianos estaba en desacuerdo con que, no sé si la mitad, pero mucha gente en desacuerdo con que se hiciera este cambio de Iosper a Oser, los que defendían mucho cómo venía funcionando Iosper, principalmente aquellos sectores Claro. vinculados a digamos, a la parte sindical, pero por otro lado, hablando con gente que está totalmente fuera, no está sindicalizada, ni una persona común y corriente. Y me decía, Iosper ya venía funcionando mal, incluso cuando necesitabas respuestas sobre determinados tratamientos o medicamentos,
te encontrabas con que el director anterior no te decía, mire, no tenemos ese medicamento, pero le puedo dar otro, pero no te estaba dando el mismo medicamento. Entonces digo, eso también significa una mala salud, porque si a mí el médico me dice, yo tengo que tomar esto porque esta es la medicación adecuada, y no tomar otra cosa como un paliativo, como para dejarte un poquito contento, ¿no? Así que por lo que veo aquí, este número que ustedes han recolectado es muy alto, ¿no? El de funciona mal, 46%, y si le sumamos al regular, la verdad que tan solo un 17% dice que funciona bien. Esto fue realizado, digamos, ya con OSER en marcha, ¿no? Sí, pero acá hay por eso pusimos en el título de nuestra placa Salud Pública. Uh-huh. ¿Por qué vamos con esto? Porque esto va en relación a lo que es el empleo público. Uh-huh. La provincia, el 65% de los empleos los consume la provincia. Por ende, en la salud pública no lo podemos meter porque es casi prácticamente salud privada. El OSER es un ente privado donde yo no puedo participar porque no soy empleado público. Uh-huh. Capaz vos tampoco podés participar porque no sos empleada pública. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Las provincias, y ese es un gran tema también que sería para hablar de tema de economía futuro, uh-huh. Cómo el gobierno nacional pide ajustes, pero las provincias no lo hacen. El que ajusta es el gobierno a nivel nacional, uh-huh. pero el gobierno a nivel provincial sigue haciendo lo mismo que hacía cualquier otro gobierno anterior, porque no ajustan, y ese es el grave problema. Por eso es que en la salud pública nosotros preguntamos fundamentalmente a aquellos que están fuera del sistema de lo que era o lo que es OSER, Uh-huh. y son los que primero se quejan. ¿Por qué? Porque cada vez se desfinancia más la salud pública, cada vez hay menos fondos para la salud pública, cada vez el gobierno destina menos inversión a la salud pública. ¿Cuál es el problema? Es el problema que teníamos y que creo que en alguna publicación, y esto también tiene que ver con el informe que estamos preparando con el tema de educación, los sindicatos, Uh-huh. donde desafortunadamente inciden mucho en algunas trampas y cosas que Sí. deberían empezar a dejar de utilizarlas. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a un caso que no vamos a decir en qué lugar, pero nos pasó. Alguien tenía un contrato temporal, ¿no? Uh-huh. En un X hospital. Bueno, se le terminaba el contrato y no se le iban a renovar. ¿Qué es lo que hicieron uno de los compañeros? Pidió, y Dios sabe cómo lo hizo, pidió ausencia médica, licencia médica, y como esa persona faltaba, ese que iba a quedarse sin el contrato, se lo renovaron automáticamente porque tenía que cubrir ese que estaba con licencia médica. Uh-huh. ¿Eso es sano para la salud pública? No es sano. No. Eso es picardía, como más de una vez, y te habrá tocado leer alguna noticia donde X funcionaria había declarado que no podía asistir a cierto lugar y resulta que estaba de vacaciones en Cancún. Claro. Uh-huh. O cierto profesor estaba con licencia médica y resulta que estaba en las playas de Brasil. Uh-huh. Eso lo hemos visto y lo seguimos viendo. La salud pública va a ir en deterioro y la gente, como en este caso, va a decir funciona el 46% mal, y es una gran realidad, porque cada vez la gente está teniendo no solo el problema de la salud, sino que cada vez está habiendo más problemas para conseguir empleo en blanco. Cuando uno tiene un empleo en blanco, se asegura la cobertura médica. Sí. Pero si uno no tiene empleo en blanco y es changarín o tiene algún otro sistema de trabajo y de ingresos, no tiene la salud cubierta. ¿Y a dónde termina esa persona atendiéndose? En la salud pública, porque para eso es pública. Sí. Entonces, desde ahí lo vemos. La situación funciona regularmente el 37%, casi 4 de cada 10,
perdón, nos responde eso porque sí, más o menos tuvieron suerte. Y muy pocas personas, un 17% nos dijo, la verdad que nos atienden bien porque bueno, gracias a Dios esas personas han sido contenidas, pero no todo el mundo a veces es contenido en la, Exacto. en la salud pública. Sí, De hecho, sí, sí, habrás sí. también leído alguna noticia o te habrás enterado donde alguien se quejaba de que estuvo horas esperando que lo atendieron Ujú, y le pasó X función o X cosa, ujú. o tenía que levantarse a las 4 de la mañana para sacar un turno. Sí. Hoy ya todo eso no debería existir, Ujú, porque hay un montón de canales y de cosas técnicas que hacen que uno mismo se pueda gestionar su turno y no tener por qué estar a las 4 de la mañana. Suponiendo hoy, imaginémonos, nosotros, vos, yo y todo tu equipo seguramente no tiene vicisitudes y mal que mal tiene su comida, tiene su abrigo, tiene su comodidad en la casa y no todo el mundo la tiene. ¿Y qué pasa esa persona como hoy con 3 grados bajo cero en la madrugada y haya estado a las 4 de la mañana en el hospital o en una salita de atención médica para sacar un turno para que se lo atienda a las 8 de la mañana y el médico que llega a atender se toma todo su tiempo y los atiende a las 10 de la mañana y si tiene ganas, y ahí va también de la mano lo que hablábamos de la medicación de recién, ujú, que una cosa es una obra social que diga el médico, te doy tal medicación ujú. de tal marca, y otra cosa que en la función pública, en la atención médica pública, le diga, tome tal droga porque es en forma genérica. En realidad, eso funciona así en el resto del mundo. En el único lugar donde todas las empresas hicieron lobby, porque son las que financiaron las campañas políticas, es acá en Argentina, donde toma determinada marca y determinada marca de ese laboratorio. Ujú. No vamos a nombrar por un tema de Sí. publicidad, ¿no? Ujú. Pero dice, tomate tanto de tal cosa, cuando en realidad la monodroga, sea la marca que sea, tiene exactamente la misma efectividad. Ujú. Puede que alguna tenga un poquito más de almidón porque lo complete con más, pero en realidad, en general, las monodrogas son todas iguales. Pero, claro, está la picardía económica. Sí. En la obra social es distinto porque en la obra social uno ya puso aportes, uno ya contribuyó durante sus años de trabajo Ujú, en poner una cuota aparte para mantener el sistema. ujú, Y acá vamos de nuevo a lo otro del empleo público. El 20% de los empleados públicos lo tiene la nación. Las provincias tienen el 65%. sí. En nuestra provincia, de cada 10, 6 personas y media son empleo público. Ujú, Y empleo público tiene que ver con militar, policía, enfermero, ujú, maestro, profesor, médico, etcétera, etcétera. ujú, Están todos prendidos de los fondos del Estado. ujú, Y municipios hacen su parte también, donde un 15% también colaboran con esa pesa, con ese ujú. peso Sí. hacia las arcas públicas. Entonces, tenemos grandes problemas para de dónde recaudamos plata para mantener todo eso. Vuelvo a repetir, recién di un ejemplo de las picardías que utilizamos los seres humanos para hacer algunas cosas. También nos acordamos de pedir y exigir que nos den, pero a veces no Mm, damos lo que nosotros tenemos que dar para comprometernos. Porque yo no creo que vos te sientes y digas, bueno, se hace el programa y si no hay publicidad no importa porque el gobierno viene y me pone toda la plata. claro. No lo debes tener. Debes decir todas las mañanas, Sí. chicos, ¿qué se vendió? A ver, ¿a qué anunciante? Es más, les tiene que haber pasado a ustedes que, bueno, ahora vamos a ajustar un 30. La publicidad que salía a 20.000, ahora la vamos a pasar a 30.000. Ujú, Y después terminan, ¿sabe qué? Dejáselo en 20 nomás, porque prefiero tener los 20 a perderlos. ujú. Y En sí, el empleo público, en está el bien. sector público no pasa No, eso. no pasa eso. Es yo pido, exijo y después vemos. Lo que Exacto. pasa es que vos, yo y todos los aportantes del sistema público pasa eso. Ujú. Es Por así. eso es así. Jubilamos
3,5 millones de personas, estamos pidiendo que se les aumente los sueldos a los jubilados. Lo que no miramos es que hay 3,5 millones de personas que se jubilaron sin haber puesto 10 centavos. ¿Dónde está el ahorro de esa gente? Y bueno, hay las asimetrías que tenemos que no deben pasar. Sí, es así. Bueno, Julián, como siempre ha sido un gusto, aprendemos cada vez que nos comunicamos contigo, vamos sumando nuevos datos, así que bueno, agradecerte como siempre y hasta una próxima oportunidad. Un gustazo, saludos a la audiencia y gracias por elegirnos para la entrevista. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, ahí charlábamos entonces, una charla muy interesante con Julián Santana, director de la consultora Quality. 10 de la mañana, 43 minutos.